y van a ser funciones bastante útiles. Todo, prácticamente cualquier modelo, no les faltan aquí, No, aquí. donde cualquier modelo que tengamos de crecimiento, modelo de crecimiento de la economía, de la población, de la deuda, cualquier otro modelo de recaudación de impuestos, se modela con una función exponencial. Y son funciones tienen una forma sumamente fácil. Simplemente en estas funciones exponenciales tenemos una base constante que es un número b. Esta base constante puede ser prácticamente cualquier número. En algún momento la restringimos un poco, digamos, no nos gusta trabajar mucho con bases negativas, ni tampoco nos gusta trabajar con una base que es igual a 1, pero teóricamente existe la posibilidad de que la base sea igual a 1, pero ahí solo les queda una función 1 a la x. Entonces una función 1 a la x no tiene tanta gracia porque es una función constante. Entonces luego tenemos un exponente x, y este es el exponente que va a ser la variable independiente, y podemos variar el exponente. Podemos escoger cualquier exponente, número que querramos. Entonces una función exponencial va a tener la siguiente forma: la base elevada a un exponente x. Entonces esto es un poco diferente a las funciones potencias o a las funciones polinomiales. Con las funciones de potencia teníamos todo lo contrario. Con las funciones potencia teníamos que nuestra base iba cambiando y el exponente era constante. Entonces un ejemplo de eso es x al cuadrado. Ahí para evaluar los valores de x al cuadrado íbamos cambiando la base y siempre le vamos al cuadrado. Ahora aquí no tenemos x al cuadrado, sino tenemos 2 a la x. Entonces 2 a la x significa que cada vez que aumento x en 1, esa cantidad se va a ir duplicando: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces unas observaciones iniciales que podemos hacer para cualquier función exponencial son las siguientes. Observen que puedo evaluar la función exponencial en cualquier valor de x. Digamos, si por ejemplo considero que b es igual a 3, podemos trabajar con esta función 3 a la x. Entonces las preguntas que les tengo, digamos, ¿cómo evalúo 3 a la 2? Simplemente reemplazo x por 2. Entonces aquí tengo 3 al cuadrado es igual a 9. Puedo evaluar también en 0. Aquí es 3 a la 0, pero ¿a qué es igual el valor de 3 a la 0? Sí, 1. Y aquí hay una forma bien bonita que hay veces que uno puede decir que 3 a la 0 es igual a 3 a la 1 menos 1. Y vieron con Mario las propiedades de exponentes. Creo que las vamos a repasar. Sí. Entonces, digamos, cuando tenemos una resta de exponentes, podemos dividir las funciones exponenciales. Entonces, digamos, 3 a la 1 menos 1 es igual a 3 a la 1 dividido 3 a la 1. Y esto siempre va a ser igual a 1. Entonces, una propiedad que siempre vamos a tener con funciones exponenciales, no importa la base, el valor de x es igual a 0, va a ser igual a 1. Ahora, podemos trabajar también con números negativos, solo que aquí vamos a tener un 3 a la menos 2. Y usualmente, como evaluamos este 3 a la menos 2, es que lo reescribimos como un exponente positivo en el denominador, 1 dividido 3 al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 noveno. Entonces una pregunta que tengo con esta función, ¿cuál sería su dominio? ¿Miran algún problema donde esta expresión no se indefina? Sí, es posible para cualquier valor, para cualquier número real.
Podemos encontrar 3 a la menos 10, obviamente ese 3 a la menos 10 ya empieza a ser un número un poco pequeño. Ahora, una cuestión un poco difícil de ver aquí es el rango. Pero digamos, ¿cómo podemos encontrar el rango? Podemos evaluar f de menos 100 y f de 100. Entonces aquí es igual f de menos 100. 3 a la menos 100 y 1 dividido 3 a la 100. Entonces esto no sabemos exactamente qué es el número, nos va a quedar un número sumamente pequeño, pero lo que sí podemos decir, bueno, 1 dividido este número muy grande, que va a tener posiblemente 30 dígitos, va a ser un número que va a ser prácticamente 0, pero no 0. Entonces lo que vamos a ver es que el elemento más bajo del rango va a ser un número bastante cercano a 0. Entonces siempre que evaluemos una función exponencial nos va a dar un número positivo, todos los números positivos posibles. Entonces si nos vamos con un exponente muy negativo, vamos a tener 1 dividido un número grande, esto tiende a 0. Pero ¿qué sucede con 3 a la 100? Este ahora va a ser un número grande, entonces si este se va a ir a más infinito. Entonces aquí lo que podemos ver con el rango es que este van a ser los reales positivos, o utilizando notación de intervalo de 0 a infinito. Lo interesante de las funciones exponenciales es solo con saber estos comportamientos y posiblemente la información de 3 puntos estratégicos, podemos graficar una función exponencial sin ningún problema. Entonces digamos, ¿cómo sería la gráfica de esta función? El rango nos está diciendo que es de 0 a infinito, entonces no voy a tener ninguna, la gráfica no va a pasar ni por el tercero ni el cuarto cuadrante. Y lo que sí es que siempre que cortemos el eje Y, lo vamos a cortar en el punto 0,1. Entonces esta función va a tener la siguiente gráfica. 3 a la menos 100 es un número bastante cercano a 0. Y aquí vamos a ir subiendo, todavía vamos a estar en decimales. En algún momento vamos a pasar por el punto 0,1. Un 3 al cuadrado estaría más o menos por aquí. No está tan a escala, pero digamos 3 al cuadrado, este sería tal vez 1,3. Sí, 1,3 es este y 2,9 ya es un valor más alto. Entonces esta es la gráfica de una función exponencial. Esta función exponencial crece de izquierda a derecha. Y aquí vamos a tener informaciones, propiedades adicionales. ¿Qué intersecto tenemos con el eje Y? ¿Tenemos alguna intersección en Y? 0, 1, sí. Si alguien mencionó ahí algo de asíntotas. ¿Tenemos alguna asíntota horizontal? Sí, Y es igual a 0, es una asíntota horizontal. Y esta solo ocurre en un sentido, esta solo está afectando el lado izquierdo de la gráfica, no el lado derecho. Entonces esta se puede crecer indefinidamente, no tiene que regresar a Y es igual a 0. Entonces tenemos esta asíntota horizontal porque el límite cuando x tiende a menos infinito de 3x es igual a 0. Entonces piensen en esta expresión como que 3 a la menos infinito tiende a 0. Por ejemplo, sí. En Y parece que hay una... Bueno, esta no es asíntota vertical. Para que sea asíntota vertical tiene que ser en un número en específico. Entonces aquí lo que vamos a tener es que otro comportamiento de la función exponencial es que cuando tenemos un número muy grande de x, ese número tiende a infinito. Pero esta es más que todo una tendencia. Entonces esta tesis nos está diciendo que la función exponencial crece de manera desmedida, lo cual también pasa con funciones como la cuadrática y la cúbica, pero estas funciones no van a estar creciendo tanto. Aquí por ejemplo, si utilizan la función 100 al cubo les da 1.000.000.
Es un número grande, pero no es tan grande como 3 a la 100. 3 a la 100 es un número gigantesco. Es un número con posiblemente 35 dígitos, 35 ceros. Entonces es un número gigantesco. Entonces, aquí vamos sacando más información. ¿Tenemos algún intersecto con el eje Y o alguna asíntota vertical? ¿O no? ¿Tenemos algún intersecto que cortamos en algún punto el eje X? Aquí casi, pero no. Y por eso es que tenemos la asíntota vertical. ¿Tenemos alguna asíntota vertical? Tampoco, sí, tampoco. ¿Es esta una función 1 a 1? Miremos aquí, digamos, estamos tocando, cortando. Sí, aquí es porque siempre estamos con cualquier recta horizontal, estamos cortando la gráfica lo más en un punto. Entonces, esta es una función 1 a 1. Entonces, todas estas son propiedades que todas las funciones exponenciales comparten. Y luego, bueno, ¿va a ser esta una función par o impar? Ninguna, sí. Entonces, esta no es ni par ni impar. Entonces ya tenemos esta gráfica y ahorita no me van a creer, pero esta gráfica que estoy graficando aquí es prácticamente la gráfica de cualquier función cuya base sea mayor que 1. Entonces, si tenemos que b es mayor que 1, la función exponencial va a crecer de izquierda a derecha y vamos a tener todas estas propiedades. La única diferencia es que si por ejemplo esta b es muy pequeña como 1.1, esta función va a crecer un poco más despacio, pero esa es la única diferencia. La única forma de distinguirlas es que tuviéramos dos funciones exponenciales en el mismo, graficadas en el mismo plano, y la que está creciendo más despacio tiene la base más baja. Pero si vamos a graficar ese grado de detalle, mejor utilicemos una calculadora graficadora. ¿Y si pusiéramos uno muy alto de base? Entonces sí que sería así de manera muy desmedida, casi que es, llega a la asíntota horizontal bien rápido y luego crece así. Entonces esta podría ser alguna función como tal vez 10 a la x. Y 100 a la x es todavía más, entonces en un caso extremo casi que tendríamos algo que aquí llega a 0 y luego aquí llega a infinito. Pero es un caso muy extremo. Entonces, si en algún momento quieren ver, digamos, cómo se mirarían dos tipos de gráficas exponenciales diferentes, podemos graficar dos al mismo tiempo. Entonces, digamos, vamos a poner aquí que quiero graficar 2x, sí, el famoso Wolfram 1.1x, y pongamos 10 a la x. Y lo bueno es que aquí nos indican en colorcitos. Ahí está. ¿A qué se refiere con plot? Plot es el comando para graficar. Entonces en inglés plot significa gráfica. Este 1.1 está creciendo muy despacito. Se mira casi constante. Pero puedo poner aquí desde x es igual a menos 5 hasta x es igual a 5. Ahí estamos, ¿ve? Entonces, como pueden ver, esta 1.1 crece muy poco, pero es que si encuentran en la calculadora 1.1 a la 5, les va a quedar un 1.4 o un 1.5, mientras que este otro 2 a la x se está duplicando, pero 10 a la x pueden ver que está creciendo muy rápido. E incluso aquí el 2, este valor sería 100, pero si quisiéramos ver el 100 tendríamos que tener una escala vertical bien larga. Entonces pueden ver cómo a medida que aumenta el exponente nos estamos pegando más y más al eje Y. Entonces una pregunta que les tengo es, ¿qué sucede si b es menor a 1? Por ejemplo, sí, con una función como esta, un medio de x,
Va a ser una función exponencial, pero ahora lo que está pasando es que aquí tenemos el caso de decrecimiento. Entonces lo que vamos a ver con el decrecimiento es que ahora la función exponencial está cayendo, pero observen que es como que estuviera reflejada. Entonces ahora la asíntota horizontal está del lado derecho y el comportamiento infinito está del lado izquierdo. Siempre pasa por 0,1. Siempre pasa por 0,1. ¿Y B tiene que ser menor que 1, pero mayor que 0? Sí, mayor que 0, sí. Mayor que 0, si no la función se vuelve sumamente extraña. Vamos a ver aquí solo por molestar. Uy, sí. Entonces por eso es que no escogemos ningún exponente menor que 0, porque cuando tenemos esto ya estamos lidiando con números imaginarios. Entonces quitemos esto y mejor pongamos 1 dividido en. Y esto, a pesar de que es un número raro, observen que se sigue comportando igual. Pero para graficar los imaginarios no hay que hacer un plano de ágano. Sí, habríamos que graficar, tendríamos que graficar en 4 dimensiones. Y eso obviamente no lo vamos a hacer aquí. Entonces ahorita voy a graficar los dos casos de la función exponencial. El primer caso es el caso de crecimiento. Siempre pasa por 0,1. Entonces este es el modelo que quieren para la economía, para la población en cierta forma, tal vez no un crecimiento tan acelerado. Y luego tenemos el caso de decrecimiento, con la aclaración de que en realidad B tiene que estar entre 0 y 1. Entonces tal vez en el libro yo, en el cuaderno aquí aclararía de que solo agreguen que esto es B entre 0 y 1, porque si no vamos a tener funciones exponenciales muy raras. Muy bien, uy, ahí estamos. Y este también sigue pasando en el punto 0,1. Entonces este es un modelo de decrecimiento. Entonces este es el caso donde no quieren estar ustedes. Para una economía estar en una situación de decrecimiento es una situación de recesión, o incluso esto ya sería casi que una depresión. Cada año el PIB del país se corta a la mitad o a una cuarta parte. Este es un caso muy triste. Ahora hay un último caso que no es función exponencial, pero que se puede pensar como el caso de que no hay ni crecimiento ni decrecimiento. ¿Qué sucede cuando B es igual a 1? Sí. Entonces aquí tenemos que f de x es igual a 1 a la x. Entonces cuando tengamos esto, esta simplemente es una función que es prácticamente igual a 1 y es una función constante. No se piensa el 1 como una función exponencial, pero más que todo este es el caso frontera entre un modelo de crecimiento y un modelo de decrecimiento. Un modelo donde todo es constante. Entonces esta también está presente, no la vamos a trabajar mucho, no tiene tanta gracia. Y esta es la única función exponencial que no es 1 a 1 y que sería una función par y que no tiene asíntotas horizontales. Porque es que todas intersectan en 1. Porque B a la 0 es igual a 1. Entonces toda una propiedad que van a tener las funciones exponenciales es que B a la 0 siempre es igual a 1. Excepto cuando B es igual a 0. Entonces todas las funciones exponenciales van a tener su intersección en 0,1. Sí, a menos de que estés multiplicando la función exponencial por una constante, pero eso ya es una combinación de una función exponencial con una constante. Yo creo que este caso no lo tengo, pero es que esto en realidad no es una función exponencial. Entonces, solo voy a ver si ya puse todas las propiedades. Bueno, estas propiedades las voy a escribir acá. Después le enseño esto, pero miremos. Cualquiera de estas funciones exponenciales, no importa si es un modelo de crecimiento o de decrecimiento, su dominio siempre van a ser todos los números reales. El rango siempre va a estar
de 0 a infinito, sin incluir el 0. El intercepto en y siempre va a ser el punto 0,1. Cualquiera de estas dos funciones son 1 a 1. Y no tenemos ninguna intersección en x. Podríamos tenerlo si le sumamos una constante, pero eso ya no es una función exponencial completamente, ya es una combinación de funciones. Y no son ni pares ni impares. Entonces, digamos, ya tenemos todas las propiedades. Algo que voy a escribir aquí solo para ver si es necesario realmente profundizar en este tema son las propiedades de funciones exponenciales. Digamos, cómo se multiplican exponentes, cómo se calcula la potencia de una potencia. Entonces, estas en su momento van a ser útiles. Ahora, las que sí les voy a prestar más atención van a ser las propiedades de los logaritmos. Esas son más útiles si uno no está tan acostumbrado a esas propiedades como las propiedades de los exponentes. Entonces, por ejemplo, ¿cómo multiplicamos dos funciones exponenciales si tienen la misma base? Sí. Entonces aquí no hay tanto de qué hablar. Ejemplos, yo creo que no considero necesario hacer estos ejemplos. Mejor hagamos ejemplos más interesantes, como calcular dinero. Entonces, si tenemos dos funciones exponenciales con la misma base y las estamos dividiendo, ¿cómo puedo simplificar esto como una sola función exponencial? Sí, restamos. Luego la otra, y esta es un poco más difícil de ver, cómo multiplicamos exponentes. Tenemos una función exponencial dentro de una función exponencial. Entonces, si tenemos la potencia, una potencia, sí, se multiplican. Entonces, esta cuesta un poco, pero piénsenla, por ejemplo, cómo hacen b al cuadrado por b al cubo. Lo que pueden hacer es escribir b al cuadrado por b al cuadrado por b al cuadrado. Pero en ese caso, la y no elevaría también a la base. Ah, no, es que las reglas es de que aquí tengo que escribir este bx y veces. Entonces, bx y veces, lo sumo x y veces y me queda x por y. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Entonces, esta es una forma de visualizarlo. Y esta regla es tan interesante que hasta en algún momento pueden cambiar las y y las x's. Porque como la multiplicación es conmutativa, pueden hacer este problema un poco capcioso. En algún momento voy a usar esta propiedad al revés para un problemita, para descubrir la función exponencial más importante para el curso de cálculo. Entonces, voy a escribir esta otra. Yo creo que estas son propiedades de cómo se distribuyen los exponentes. No es necesario que se conozcan los nombres en este curso, pero sí que estén familiarizadas con estas propiedades. Yo creo que esta no es la correcta. Tengo que hacer b por c a la x. Esta no me sirve mucho. Uy. Ay, Dios. Entonces, digamos, con esta propiedad distributiva, ¿qué hacemos? Si estamos multiplicando dos funciones exponenciales de diferente base y la estamos elevando a la x, podemos distribuir el exponente como b a la x por c a la x. Ya lo encontré. Y borremos esto. Esto también se aplica si tenemos un cociente. Ahora, yo creo que este libro tiene más reglas de exponentes que el libro de Stuart, pero es bueno porque, ¿cómo se llama? Hay unas que son casos especiales de otras, pero es preferible mejor escribir
todas estas reglas lo más detallado posible. Y tenemos estas últimas propiedades que, como les decía, son casos especiales de estas reglas. Por ejemplo, ¿a qué es igual b a la 1? Esto es 0. Siempre que b no sea igual a 0. Hoy tenemos la función 0 a la x, entonces yo creo que esa es la función 0 y ese es un modelo un poco extraño. Ah, no, esto es b a las... bueno, esto es... ¿Qué hay aquí de incorrecto? B a la 1 que es igual. Sí, muy bien, ya aquí vi yo. Tiene que ponerle un palito. Sí, porque una cuestión que vamos a tener con las funciones exponenciales, si en algún momento alguien de ustedes les pide resolver 2 a la x es igual a menos 1 o 2 a la x es igual a 0, en ningún momento estos problemas van a tener solución, porque las funciones exponenciales nunca son 0 y nunca son negativas. Eso le iba a decir si elevar 0 a la 1 no está definido. 0 a la 1 sí, pero 0 a la 0 no. 0 a la 0, ¿no? 0 a la 0 no, pero en algún momento cuando miremos la regla del L'Hopital, vamos a tener que ver cómo evaluar un límite de una forma 0 sobre 0. Entonces, esta ya la trabajamos. B a la 0 es igual a 1. Entonces, B a Sí. la 1 sí está definido. 0 a la 1, perdón. 0 a la 1 sí, 0 a la 1 es simplemente 0. Entonces esta yo creo que esta condición solo aplica para la regla 7. Sí, es que como también estaba arriba, me confundí. Sí, para la regla 6 no importa, B puede ser igual a 0. Pero igual yo creo que nuestra función exponencial la tenemos restringida para valores entre 0 y 1 y luego de 1 en adelante. Los casos especiales de 1 y 0 en realidad no los trabajamos mucho. Entonces ahí ya tenemos una propiedad más, es cómo podemos reescribir b a la menos x. Que esta nos sirve un montón. Porque a mí me es más fácil trabajar con 1 dividido 2x que con 1 medio a la x. Pero vamos a ver que para el tema de derivación de funciones exponenciales es más fácil derivar b a la menos x que 1 dividido b a la x. Entonces esta propiedad de si tienen un exponente negativo lo pueden reescribir como un exponente positivo, pero va en el denominador. Ahora, una regla que es bastante parecida a esta es la siguiente. ¿Cómo puedo reescribir 1 dividido b a la menos x? Sí, bx. Entonces estas son bastante similares. O si quieren pueden escribir esto como 1 dividido b a la x, pero luego esa fracción se simplifica simplemente a un numerador. Entonces ahorita vamos a hacer algunos problemas interesantes de funciones exponenciales y luego vamos a hablar de dinero. De dinero. ¿Cómo podemos ganar dinero dejándolo en un banco? Con los intereses. Sí, con los intereses. O con un fondo mutuo de inversión o con cualquier activo financiero que les dé intereses. Entonces con estos problemas vamos a volver a repasar los temas de intersectos con los ejes, asíntotas horizontales. Y estos van a ser problemas que no solo van a ser 4 a la x o 16 a la x, sino vamos a tener combinaciones de funciones exponenciales con constantes. Entonces vamos a encontrar los interceptos con los ejes y las asíntotas horizontales. Entonces esto ya complica un poco el tema. Si existen, porque puede que alguna de estas no exista. Entonces tenemos este primer problema que es 4 a la x menos 4. Entonces hay una forma bien fácil de graficarlo. Podemos graficar 4 a la x y luego todos los valores de 4x los podemos bajar 4 unidades y ya luego nuestra gráfica nos queda desplazada hacia abajo 4 unidades
Pero otra forma como podemos hacer este problema es encontremos interceptos, encontremos asíntotas y recordemos aquí que como 4 es mayor que 1, esta función crece de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es nuestra intersección en X? Pues si tenemos, recuerden que con la intersección en X, cuando intersectamos el eje X, Y es igual a 0. Sí, es 1, ajá, porque tengo que encontrar cuando 4 a la X menos 4 es igual a 0. Entonces aquí tenemos un pequeño problemita. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? 4x es igual a 4. Podemos hacer logaritmos o ¿cómo podemos escribir 4 en términos de una función potencia? 4 a la 1. Entonces otra propiedad que tienen las funciones exponenciales es que si tienen dos funciones exponenciales de la misma base y son iguales, entonces sus exponentes tienen que ser iguales. Sí. No sé quién mencionó, no sé si fue George o tal vez Luis Pedro, de que una forma como se pueden resolver es por medio de logaritmos. Esto es un tema que vamos también a ver, yo creo que esta semana en esta clase. Podemos resolver para X si tomamos un logaritmo de base 4. Pero no sé si este tema están todos familiarizados. La idea de los logaritmos es que son funciones inversas a la función 4 sobre X. Entonces, si uno quiere cancelar una función exponencial, uno aplica logaritmos. Y las propiedades que tienen logaritmos y funciones exponenciales son las siguientes. Esas las voy a tratar de construir mañana. Si tenemos el logaritmo de cualquier número de base a la X, como son inversas, recuérdense que la composición de una función con su inversa les da X. Entonces esto es casi que como que se cancelan entre sí. Pero también podemos hacer A compuesto con el logaritmo de A. Entonces esto es igual a una función exponencial que tiene un exponente logaritmo de A a la X. Entonces en este caso, aquí es igual este resultado. A la logaritmo de A de X. Recuerden que estas dos son inversas. Entonces con las inversas tenemos que f de f a la menos 1 de X. Bueno, yo creo que aquí sería f de menos 1 en f. Sí. Y f evaluado a la f a la menos 1 de X es igual a X. Entonces este es un poco difícil de ver, pero también es igual a X, porque son funciones inversas. Entonces estas propiedades las tengo que repasar el día de mañana. Pero si, digamos, como en algún momento alguien me sugirió resolver con logaritmos, la idea es que el logaritmo y la función exponencial se cancelan. Entonces aquí nos queda X y aquí solo nos quedaría 1. Muy bien, entonces ya tenemos un intersecto en X, que es el punto 1,0. Todo este detalle no necesitan hacerlo, pero lo empecé a mencionar para que estén familiarizados con qué tenemos que hacer con funciones exponenciales. Aquí todavía no he terminado, ni siquiera he graficado el problema. ¿Qué intersección tenemos en Y? Sí, negativo 3. ¿Por qué negativo 3? Evaluamos esta función en X es igual a 0. Entonces tengo 4 a la 0 menos 4, lo cual es igual a menos 3. Muy bien, entonces ya voy bien, ya tengo estos dos puntos. Casi que con esos dos puntos puedo graficar la función, pero como sé que estas funciones exponenciales van a tener una asíntota horizontal, es bueno que las trabaje, que las encuentre antes de graficar.
Entonces, recuérdense que para asíntotas horizontales tenemos dos tipos de límites. Uno de ellos se va al infinito y otro se va a menos infinito. Con que solo nos salga un límite, con que el número exista, ya tenemos unas asíntotas horizontales. Entonces no siempre tienen que existir los dos. Entonces, ¿qué sucede con el primero? Sí, es más infinito. ¿Por qué es más infinito? Porque tenemos que 4 al infinito tiende a infinito. Y a pesar de que le estamos restando 4, eso no nos afecta en nada la respuesta. Entonces aquí tenemos más infinito. ¿Qué sucede con el siguiente? 0. 0. Sí, 0 menos 4. Entonces aquí la asíntota horizontal cambió un poco. Pero es solo porque le estamos restando 4 a todas las partes de la función exponencial. Entonces aquí solo recuérdense que 4 a la menos infinito es igual a 0. Entonces con toda esta información, consolidémosla y tratemos de trazar la gráfica. Esta posiblemente, no sé si alguien de ustedes se animó ya a trazarlo, todavía no. Les voy a consolidar, ok. Teníamos que la intersección en X es el punto 1,0. La intersección en Y es 0, menos 3. Y tenemos una asíntota horizontal en Y es igual a menos 4. Y subimos de izquierda a derecha. Muy bien. Entonces más o menos va a estar por aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces sabemos que aquí hay una asíntota horizontal, pero solo nos está afectando la parte izquierda de la gráfica. Tenemos que pasar por 0,3 menos 3 y eventualmente por 1,0. ¿Cómo sabemos que solo afecta la parte izquierda? Porque miramos qué está pasando cuando X tiende a infinito. Te va a ser más infinito. Pero una pregunta. Sí. ¿La intersección en Y la podíamos determinar simplemente con ver la función o no? Sí. No era necesario hacerlo. Con identificar el punto 0, menos 3 es más que suficiente. E incluso la de X, aplicar logaritmos es un poco redundante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que en menos infinito estamos en menos 4. Estamos subiendo poco a poco. Entonces en algún momento va a pasar aquí y luego aquí la función empieza a crecer de medida muy acelerada, pero es que es una función 4 a la x, una función a la 4x se cuadruplica cada vez que aumenta x en una unidad. Entonces esta es la gráfica. Aquí estamos creciendo de manera desmedida. Hay veces que lo que prefiero es graficar la función y luego donde estoy cortando ahí les pongo, rotulo las intersecciones. ¿La asíntota horizontal cómo la identificamos? Aquí con una línea punteada. ¿Solo eso hay que hacer? Sí, Y es igual a menos 4. ¿No se puede encontrar de alguna manera algebraica? La manera algebraica es con el límite. Tengo que evaluar el límite de 4 a la x menos 4 cuando x tiende a menos infinito. Esa es la forma algebraica. Entonces, como pueden ver, con funciones exponenciales, con que sepan estos dos comportamientos y los intersectos, pueden graficar la función. Entonces, aquí tengo esta otra. Esta otra es un poco capciosa, pero igual trabajémosla. Incluso aquí hay una gran trampa. Bueno, hagámosla así, pero si ahorita se me olvidó ver que en realidad hay una forma bien fácil de graficar esta con reglas de exponentes, pero ahí digamos, dejemos la función tal como está. Para graficar esta, obviamente nos van a cambiar los intersectos, empezando con el intersecto en Y.
Entonces, ¿cuál es nuestro nuevo intersecto en y? Tengo que evaluar la función g en x es igual a 0. Entonces, aquí tengo un medio elevado a la menos 2. Entonces, la pregunta que les tengo a ustedes es ¿cómo evalúo esto? 1 dividido 1 medio al cuadrado y se hace el sándwich. Sí. ¿Por qué no escribimos un medio? Sí, eso es un cuadro. Miremos. ¿Por qué no escribimos un medio como 2 a la menos 1? Un medio es 2 a la menos 1. ¿Y aquí es igual 2 a la menos 1 a la menos 2? Es igual a menos 3. Es 2 a la 2. Pasa 2 a la menos. Y esto es igual a 4. Entonces, podían haber hecho el sándwich, porque yo creo que otra sugerencia que me dijeron es 1 dividido un medio al cuadrado. Entonces, esto es igual 1 dividido un cuarto, y esto es igual a 4. ¿Cuál camino les gustó más, el primero o el segundo? El primero me gusta más, porque aquí uno tiende a confundirse al hacer fracciones de fracciones, pero reescribiendo exponentes. Pikachu. Entonces ahora vamos a preguntarnos aquí si realmente hay intersectos en X. Entonces tengo que encontrar cuando un medio de X a la menos 2 es igual a 0. ¿Puede existir aquí alguna solución o no? Aquí lo que van a ver es que no importa qué valor de X utilicen, siempre van a tener un número positivo. Entonces un número positivo nunca puede ser igual a 0. O incluso aquí sí es donde nos salían un montón los logaritmos. Si tomamos logaritmos, ¿qué sucede con el logaritmo de 0? ¿Está definido ese logaritmo o no? El logaritmo de 0 no está definido. Es una asíntota vertical para el logaritmo. Entonces aquí como se razona es que esta expresión es siempre positiva. Aunque le restemos menos 2, los exponentes van a seguir siendo positivos. Entonces un número positivo no puede ser igual a 0. Entonces como esta ecuación no tiene solución, no tenemos ningún intersecto en X. ¿Cómo fue que definimos? No me queda muy claro el razonamiento. Bueno, un medio por X a la menos 2 siempre es un número positivo. Entonces para resolver este sistema necesito que un número positivo sea igual a 0. Y siempre es un número positivo porque en este caso X no puede ser igual. X no puede ser negativo, sí. Bueno, X puede ser negativo, pero aunque X sea negativo, un medio a la X a la menos 2 se va a seguir siendo un número positivo. Ahora, si tuviera esta función con un menos 1, ahí sí hay chance de que tengamos un intersecto en X. Entonces estamos viendo que en realidad es prácticamente la función exponencial que usualmente trabajamos con la única diferencia que el intersecto en Y ahora es 4 y no es 0,1. Entonces esta es la única diferencia que tengo hasta el momento. Entonces ya cuando tengo esto, ¿qué asíntotas horizontales tengo? Pues tendríamos en el eje X porque nunca lo... Sí, nunca lo tocamos. Entonces ahorita voy a evaluar estas dos y aquí es donde se complica un poquito, pero con la primera vamos a ver, digamos, a qué es igual un medio a la 100. Un medio a la 100, ¿qué pasa cuando multiplican un medio 100 veces? Un cuarto, un octavo, un 16. Sí. Entonces este es 0. Entonces aquí se invirtió la asíntota horizontal, pero es de esperarse porque esta es una ecuación de decrecimiento. Y luego con a la menos infinito, ¿qué va a suceder? Sí, se vuelve más grande porque tendríamos un medio a la menos 100, pero entonces eso es igual a 2 a la 100. Entonces esto es un más infinito.
Aquí podrías probar un valor de prueba, 1/2 a la menos 100. Entonces esto es 2 a la menos 1 a la menos 100. Entonces ya con esta información, ¿cómo podemos graficar esta función? Cuando los límites no eran iguales, ¿qué significaba? Ah, pero es que esos con límites laterales. Pero eso hicimos ahí. No, más infinito es por acá y menos infinito es por acá. Los laterales es más que todo con asíntotas verticales o con funciones definidas por tramo. Ya. Sí, aquí tendría que tener un infinito más, pero un infinito menos, pero eso no tiene nada de sentido, ¿sí? Siempre que sea una función de creciente, los asíntotas a cambiar. Sí, se cambian, sí. Entonces nuestra gráfica es lo usual, con la única diferencia de que ahora esta intersección es el punto 0,4. Ahora, como pueden ver, esto es un poco laborioso y en realidad podríamos hacer un poco menos de trabajo. Pero esto va a consistir en cómo vamos a reescribir g de x. ¿Dónde se pondría la asíntota? Ah, aquí estaría ahí. Así, gracias. No se distinguiría mucho. En y es igual a 0. Ahora con estas funciones exponenciales y la asíntota es el usual en el eje x, ahí tal vez no es necesario que le indiquen tanto. La indicaría si por ejemplo es como en el primer ejemplo que teníamos menos 4. Bueno, entonces ahorita como que hicimos un montón de complicaciones, pero podíamos haber hecho algo un poco más sencillo. ¿Cómo se les ocurre reescribir 1/2 a la x menos 2? 2 a la menos. Sí, 2 a la menos 1 por x a la menos 2. Entonces ahora multipliquemos ambos exponentes. 2 elevado a la menos x más 2. 2 elevado a la menos x más 2. Ok, pues va a haber una mejora, pero ¿qué podemos hacer con este más 2 que tengo aquí, que es el término que realmente nos está molestando? Esto lo puedo escribir como 2 a la 2 por 2 a la menos x. Entonces esto es mucho más fácil, porque vamos a tener que la función g de x en realidad es 4 por 2 a la menos x. Entonces si vemos esta gráfica, yo les puedo apostar de que van a tener más facilidad visualizar cuál es la gráfica de esta función que la gráfica de la misma función pero con esta forma, porque aquí simplemente tenía que multiplicar todo por 4. Entonces podían haber hecho eso, y aquí claramente se mira que la asíntota horizontal está en infinito. Claramente aquí no hay interceptos en el eje x, el intercepto en y es simplemente 4 por 1. Entonces esto era algo que podían haber hecho. Y si los exponentes son distintos, no puedo multiplicar las bases, ¿verdad? No, sino si digamos algo como 3 a la x por 9x no es igual a... Pero aquí les hago una pregunta de abogado del diablo. ¿Puedo multiplicar todavía estos exponentes o no? ¿Sí? Es un 9, sí. 3 a la x por 3 a la 2x. Entonces no se sorprendan que en Mate 101 y algún problema que trabajemos en este curso, en algún momento tienen que trabajar con esto. No se puede simplificar. No, pero momento, este 9 lo puedo reescribir como una potencia de 3. Entonces, muy bien. Aquí nos vamos a quedar con el problema de dinero. Entonces, ¿por qué estoy interesadas en estas funciones exponenciales? La aplicación inmediata para este curso y para la carrera de economía, incluso para la carrera de administración, es que hay que queremos determinar el valor del dinero en el tiempo, y un modelo que se ha trabajado un montón
es el modelo de interés compuesto. Ahora, hay mucha teoría económica sobre por qué se debe cobrar una tasa de interés, y tiene que ver más que todo con el costo de oportunidad del dinero. Entonces, si el dinero no lo están gastando y solo lo están dejando en el banco, digamos, es un costo de oportunidad, porque podía utilizar ese dinero para gastarlo o podía utilizar ese dinero para hacer proyectos de emprendimiento. Entonces, el banco está consciente que les están confiando el dinero y en su momento les van a pagar un interés. Ahora, obviamente, si quieren los mejores intereses, tienen que meterse a un plazo fijo, a un fondo de pensiones. Si tienen intereses con una cuenta corriente y como el dinero es líquido, no les van a dar casi nada de intereses. Pero si el banco, pues si yo deposito mi dinero en el banco, no es como que haya una oportunidad perdida, porque hasta donde yo tengo entendido, el banco usa ese dinero para invertir. Ah, sí, lo invierten, sí. Y le están recompensando a uno, pero si realmente uno fuera buen inversionista, uno se mete a hacer la inversión en vez de que el banco sea intermediario. Pero lo que pasa es que el banco le garantiza a uno cierta tasa, entonces ahí ya bien entra un poco el riesgo financiero. Sí, es un negocio de bajo riesgo. Sí. Por lo tanto, baja recompensa. Entonces tenemos que las funciones exponenciales están relacionadas con el modelo de interés compuesto. Entonces, ¿qué significa el modelo de interés compuesto? Brevemente significa que los intereses generados se convierten en capital. Entonces, cada vez que les están pagando intereses, se les están sumando a capital, entonces se van a tener de manera indirecta intereses sobre los intereses. Entonces, esto es muy diferente al interés simple. Incluso si quieren puedo hacer también, digamos, la diferencia entre interés compuesto e interés simple. El interés simple es... O sea, eso es lo que estamos viendo realmente, como que cuando se gana. Entonces aquí el modelo de interés compuesto hay intereses sobre intereses. Ahora si me encuentran un banco que para préstamos de viviendas o carros no tienen interés compuesto, sino tienen interés simple, avísenme, porque ese es el mejor banco, va a quebrar, por entonces que como ellos no están acumulando intereses a la deuda, todos los meses solo van a tener que pagar un 5 o 6% de interés. Entonces eso es bajísimo. Pero si ya es compuesto, ahí miran cómo el interés compuesto es brutal. Entonces este modelo de interés compuesto tiene 3 variables o parámetros críticos. Esta cantidad P su índice 0, que nos indica qué tanto vamos a invertir inicialmente. Entonces eso se conoce como el capital inicial o el monto de apertura. Obviamente lo que importa también es R, que es una tasa de interés, que generalmente se trabaja anual. Entonces esta generalmente está dada en un porcentaje. Pero nosotros a la hora de evaluar esto, no vamos a trabajar con el porcentaje, sino vamos a trabajar con 6 dividido 100. Entonces cuando tengamos estos problemas vamos a utilizar decimales. Usualmente esta tasa de interés va a estar entre 0 y 1. Cuando estén muy cerca de 1, eso es una muy buena inversión, es prácticamente su dinero se va a estar duplicando cada año. La última variable relevante para saber cuánto dinero van a ir acumulando es qué tanto tiempo lo van a dejar. Entonces esto se conoce como el plazo, el tiempo o el plazo de inversión. Generalmente esta cantidad este T está dado en años. Entonces ahorita lo que vamos a ver, bueno, ¿cuánto voy a tener invertido al final de cada año? Entonces, ¿cuánto va a ser el monto compuesto?
al final de cada año. Entonces el primer año, al final del primer año, voy a poner P paréntesis 1, lo que vamos a tener es lo siguiente: nuestro capital inicial más el capital inicial por los intereses. Entonces esta cantidad es el capital y esta otra cantidad son los intereses compuestos. Pero aquí podemos ver algo, esto en realidad es simplemente P sub 0 por 1 más R. ¿Y por qué lo estoy escribiendo así? Porque si lo escribo de esta forma, vamos a ver que al segundo año se va a ir repitiendo cierto patrón. Entonces lo que dice el interés compuesto les va a decir que este ahora va a ser su nuevo capital al principio, capital inicial al principio del segundo año. Entonces son 100 quetzales, les dieron 5%, entonces van a tener al final de año 105, entonces ya para el segundo año ese 105 se le va a aplicar el 5% y van a ver que ese 5% del 5% son 25 centavos, pero son 25 centavos que se van a ir acumulando también poco a poco. Sí, pero después van a estar, son los intereses de los 25 centavos. Inicialmente no hay mucha diferencia, pero cuando dejan este dinero 10 años, 15 años, el interés compuesto es crítico. Hay una cosa que no entendí muy bien. Ahorita, Sí. Pues, no hoy, pero por ejemplo yo estaba viendo para una cuenta de ahorros, ellos decían que pagaban un interés mensual del 3%. Pero a mí me pareció demasiado alto. No, eso es un interés anual capitalizado mensualmente. Entonces mensualmente se están pagando el 0.25%. Sí, me pareció a mí que mensualmente 3% era demasiado. Vámonos todos ahí. Es 36% anual y encima de todo compuesto mensualmente. Eso efectivamente ya estás hablando de un 40% compuesto anualmente, es altísimo. Entonces, ¿qué va a pasar al final del segundo año? Este es el capital y esto es el monto inicial más los intereses compuestos. Entonces ahora vamos a tener que al final del segundo año vamos a tener 1 más R al cuadrado. Entonces, como van a ver, 1 más R al cuadrado es más grande que 1 más 2R. Entonces, ¿qué va a pasar el tercer año? ¿Qué tanto dinero vamos a tener en esta cuenta? Nuestro capital inicial, 1 más R al cubo. Y aquí es cuando se vuelve todavía más atractivo el modelo. Porque, ¿qué? Ajá. Ah, sí, eso creo que sí, sería 1 más R por 1 más R. Yo creo que quería igualar esto a P. Si aquí observen que tengo un 1 más R más 1 más R al cuadrado es simplemente un 1 más R. Yo creo que mi intención era reescribir, hacer el interés sobre el interés y luego consolidar esto como una sola función exponencial. Entonces observen qué va pasando, o sea, este interés se va acumulando poco a poco y al final vamos a tener que en n años el dinero que vamos a tener en la cuenta es P sub 0 por 1 más R a la n. Puede parecer poco, pero vamos a ver que va a ser un montón de dinero y que con una tasa del 6% pueden duplicar el capital en alrededor de 12 años. Entonces este modelo que estoy escribiendo acá es un modelo de interés compuesto. Entonces el modelo de interés compuesto es el siguiente. El monto compuesto, si tenemos un capital inicial de P sub 0, una tasa de interés anual, que esta solo se está componiendo al final de cada año. Entonces al final de cada año van a tener su dinero. Entonces piensen en este modelo, tal vez que el activo financiero que es el más adecuado, tal vez estaría pensando yo un CD, un certificado de depósito.
Si mal no estoy, los certificados de depósito les dicen, bueno, al final de año te voy a dar un 4%, 5%. Ahora no sé si hay certificados de depósitos por 2 o 3 años o simplemente solo hay de un año. En algún momento, en algún curso de mate financiera, les van a poner a averiguar tasas del banco y todos los activos financieros. Entonces hay veces que para el monto compuesto el libro utiliza la variable S. Yo aquí utilicé la variable P mayúscula, pero solo para mantener la misma consistencia que el libro voy a usar S mayúscula. Aquí yo prefiero usar P porque como tengo el capital inicial P sub 0, entonces solo voy a escribir todo en términos de una misma variable. No, porque aquí ya tengo P sub 0. Bueno, esto no es tan complicado. Entonces este modelo es todo. Entonces ahorita hay otra cantidad muy asociada con el monto compuesto, porque obviamente a ustedes no les pueden cobrar impuestos sobre el monto compuesto, sino los intereses, los impuestos que les van a cobrar es sobre el ingreso adicional que están obteniendo, que es sobre los intereses. Entonces en algún momento a la hora de cobrarles el impuesto va a ser sobre esta cantidad, el interés compuesto. Entonces el interés compuesto es simplemente la diferencia entre el monto que tienen acumulado, y el capital inicial. Y esto lo pueden ver, digamos, en su estado de cuentas. Si en algún momento abren una cuenta pequeña, digamos en el BAC por 2.500 o una cuenta de ahorro, que ahí les ponen al final de cada mes, bueno, estos son los intereses que acumularon, pero luego esos intereses les sustraen el 10% porque es un impuesto sobre activos financieros. Entonces el impuesto es sobre el interés compuesto. Entonces este simplemente es S menos P sub 0, y hay veces que este interés compuesto se conoce con la variable I mayúscula. Entonces si les pido interés compuesto, solo calculen la diferencia con el capital inicial. El monto compuesto es todo lo que tienen acumulado. ¿Sí? Ahí te lo tengo que dar, si no cuesta, y si en todo caso no te lo doy, casi que uno puede asumir tal vez un capital inicial de una unidad monetaria y solo ver en cuánto tiempo se duplica el dinero. Entonces ahí vamos a continuar haciendo estos problemas de interés compuesto. Yo creo que el interés simple está un poco pendiente. Limitaciones de este modelo: si la tasa de interés cambia en el tiempo, ya no podemos modelarlo tan perfectamente como una función exponencial. Pero generalmente cuando uno se mete con esos activos financieros, a uno le garantizan la tasa de interés. Entonces ahorita vamos a invertir $10,000 en un fondo de inversión mutuo. No sé si sea suficiente dinero para meterse en un fondo de inversión, pero voy a decir que es suficiente. Entonces el fondo de inversión mutuo les ofrece una tasa de interés de 10% compuesto anualmente. Yo creo que incluso estos fondos que les garantizan la tasa de interés son más que todo los hedge bonds. Pero ya para meterse a un hedge fund, yo creo que uno necesita por lo menos un capital inicial de $1 millón o incluso más. Porque ahí ellos hacen sus movidas para garantizar la tasa de interés. Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es que vamos a determinar el monto compuesto. Al final del primer año,
segundo año y eventualmente el 10º año. Van a ver cómo poco a poco se va acumulando el dinero, de centavo en centavo. Y si les pongo un problema así, tienen que usar la calculadora más para el 10º año. El primer y segundo año todavía se pueden hacer sin calculadora. Pero primero escribamos el modelo de interés compuesto. ¿Cuál es nuestro monto compuesto para cualquier año T? Entonces el monto compuesto para cualquier año T es entonces aquí tengo que S de T a qué función sería igual. A 10.000. Sí, 10.000, este es mi capital inicial. 1 más punto. Sí, 1 más punto 1 porque esta tasa de interés es un R es igual a punto 1 a la T. Porque como el tiempo puede ser... ¿Tiempo? Porque es 1.1. porque es 1 más R. Así es, aquí hay que tener un pequeño cuidado, porque si escriben 1 más 10, van a tener un 11 a la T, y no, ¿No habíamos dicho que R iba a ser el 6%? No, 10. No. Ah, ya. Es el fondo mutuo de inversión que ofrecen tasas de interés más altas que un fondo de pensiones. 10.000 por 1.1 a la T. Entonces yo creo que depende más de la bolsa y ahí uno puede conseguir mejores retornos, pero es más riesgoso. Sí. Ah, ya. Y luego solo tenemos que evaluar S de 1, S de 2 y S de 10. Que uno sería 10.100. No sería 10.000, 11.000. 11.000. Entonces aquí de intereses acumulados hasta el momento tenemos solo 1.000. Entonces aquí nuestro interés compuesto es solo 1.000. Entonces esto es muy poco. Pero para el segundo año, este interés compuesto nos va a generar $100 adicionales de interés. Entonces cuando hagamos el segundo año, vamos a tener 1.000 más de intereses, más los 11.000 que ya tenemos, más los $100 del interés que se está componiendo también. Entonces todo esto es 12.100. Ahora obviamente esto es más fácil con calculadora, pero si encuentran 1.1 al cuadrado, yo creo que les da 1.21, solo porque 11 al cuadrado es 121. Entonces posiblemente la siguiente comprobación de lectura va a ser con calculadora. Ahora para el examen, si no hay calculadora, pues simplemente dejan expresar así la respuesta y... Le ponemos interés compuesto en la otra, 2100. Sí, 2100, ajá. Aquí no estoy pidiendo el interés compuesto, pero es bueno ver cómo estamos ganando más. Entonces ahí ya nos ganamos 100 más que si tuviéramos tenido interés simple. El interés simple lo que hace es que cada año simplemente les va dando $100. Bueno. Entonces eso, ahorita ya estamos teniendo 100 más que lo que nos está prometiendo el interés simple, pero miremos qué sucede en el 10º año. 1.1 a la 10. 10 años con interés simple, no, ahí ya se duplicaría nuestro monto invertido. Es 25.930. Ah, ok. ¿Y los centavos cuántos son? Necesitamos calculadora. Ah, no, aquí sí. Aquí si algún problema no... Yo creo que los problemas más interesantes les voy a poner, digamos, qué tasa de interés necesitamos para que la inversión se duplique en tanto tiempo. Y si expresan la respuesta como logaritmos, eso es suficiente para un examen. De lo contrario, simplemente vamos a dejar todo expresado. Entonces aquí sí está re bien, porque aquí el interés compuesto ya es de 15.937. Si lo comparan con el simple solo sería 10.000. Entonces íbamos ganando mucho más dinero con el compuesto. Entonces la diferencia cada vez se vuelve más dramática. Y es que en realidad
Ahorita todavía no le hemos podido extraer la mayor cantidad posible de dinero a este modelo. Y una pregunta es, bueno, pero ¿por qué el interés se está componiendo solo al final de cada año? ¿Por qué no se puede componer cada mes? ¿Por qué no se puede componer cada día, cada segundo? Entonces, este es el modelo que utilizan los bancos para sus inversiones. E incluso, no, los fondos de pensiones son intereses mensuales, pero se van acercando al modelo de interés compuesto continuamente. Entonces la idea es que el interés se puede componer n veces al año. Entonces, ¿qué me refiero con n veces al año? 12 veces si es cada mes, si es al final de cada mes, o 360 a 365 veces. Todo depende, digamos, qué tan interesados están en contabilidad, si es al final de cada día. No sé si en contabilidad les explicaron que el año contable de ellos es de 360 días. Yo no sé por qué, pero si ese tópico les parece fascinante, es la carrera para ustedes, es contabilidad. A mí así como que no, un año para mí tiene 365 días. Incluso para mí un año tiene 365.26 días. Para ellos. 360, es para contabilidad. De verdad. No sé por qué. Sí, punto 26, sí, gracias. Pues el punto 26 es que nos has visto el año bisiesto. Entonces cuando ya estamos acumulando 4 veces punto 26, ya yo creo que el año pasado fue bisiesto, si mal no estoy. Ajá. Hace 2 fue bisiesto. Entonces de 2 años nos toca el bisiesto. Entonces eso los acumulamos y cada 4 años le agregamos un día al año. Entonces la cuestión es ¿qué cambios le tenemos que hacer a este modelo si ahora el interés se está componiendo n veces al año? Entonces donde se va a afectar el modelo es que ahora la tasa ya no va a ser anual, sino va a ser una tasa periódica. Sí. Entonces aquí necesito encontrar esta cantidad que se llama la tasa periódica. Que esta es una tasa que se ajusta al periodo que se va a estar componiendo el interés. Entonces la tasa periódica es R dividido N. Para ser más específico, digamos, con el problema que nos dijo Juan Pablo, en la cuenta de ahorro que decía 3% anual compuesta mensualmente, aquí la tasa periódica en realidad es de 0.03 dividido 12 o 0.25%. No es 0.75, no, 0.25%. Entonces es una tasa muy baja. Sí, es muy baja. Pero es mejor que te den 3% anual es mejor que te den 0.25 mensual a 3% anual. Y eso es el experimento que vamos a hacer hoy. ¿Cómo es que? Porque lo que va a pasar, esto es un 0.25% mensual, pero se va a estar componiendo 12 veces. Porque ahora, ¿cuál va a ser el número de periodos que se va a estar componiendo en T años? Ya no solo es T, sino es T por N. O sea que los mejores tipos de intereses son los que puedo capitalizar mensualmente. Sí. Exacto. Sí. Muy bien, me gusta eso, sí. Ahora, obviamente, si hay un interés anual muy alto, puede que ese interés anual muy alto le gane al interés que es capitalizado cada mes, pero entonces ahí ya nos ponemos con la calculadora nosotros a comparar. Yo creo que tal vez eso les puedo poner un problema de comprobación de lectura. ¿Qué prefieren? ¿Tal tasa de interés compuesta anualmente o tal tasa de interés un poquito menor pero compuesta mensualmente? Entonces se meten ahí a calcular el monto y ya, bueno, este es el mayor. ¿Sí? Cuando tenemos un problema de interés compuesto por periodo, Les tengo que darlo, si no, no tiene sentido. Entonces ahí está.
Si tenemos n periodos, ¿cómo cambia nuestro monto compuesto? Aquí lo que tenemos que hacer es que tenemos que pensar ahora por periodo. Entonces la tasa no va a ser R, sino va a ser R dividido N, porque esa es la tasa periódica. Entonces aquí no es una tasa anual, sino es una tasa periódica. Pero como tenemos una tasa periódica, ahora tenemos que pensar en el tiempo, no como en años, sino cuántos periodos van a haber en T años. Por ejemplo, si fueran Sí, 6 años, serían 96 periodos. Bueno, si fueran 6 años con al mes serían 72. Perdón, 72, 8 serían 96. Entonces aquí es como cambia la fórmula. Ahora ya el número de periodos es N por T. No, es NMT. Entonces, ahorita vamos a hacer un experimento bien bonito, porque con esto quiero terminar la clase. No creo que voy a poder terminar la clase con esto. Tenemos Laboratorio de... Bueno, quieren ver, es que quería hacer un experimento, porque quería ver cuánto dinero podemos ganar. Sí, y con eso terminamos. Ese es el punchline. Si invertimos un quetzal o $1, les vamos a pagar una tasa de interés del 100%. Pero solo se puede un año. Durante un año. Pero es interés mensual o interés anual. Cualquier tipo de interés, cualquier tipo de periodos. Entonces, ahorita, ¿qué sucede con esta fórmula? Si P sub 0 es igual a 1, R es igual a 1 y T es igual a 1. S es igual a 1. 1 más 1 dividido N, porque no sabemos, o sea, puede ser N periodos. Por 1 a la N. Por N, cabrón. Por N. Entonces queremos ver cuánto dinero vamos ganando dependiendo de cuántas veces estamos componiendo el dinero. Entonces hagámoslo anualmente. Pues hagámoslo por minuto. Semestralmente. Se puede por minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede anualmente? Anualmente solo hay un periodo, solo hay un año dentro de un año. Entonces, ¿cuánto estamos ganando al final del año? 2. Que es entendible porque se está duplicando al final de año. Semestralmente, ¿qué va a pasar ahora? Les estoy pagando 50% semestral, pero hay 2 semestres en un año. Entonces, ¿qué es igual a 1.5 al cuadrado? Están ganando más. ¿Qué sucede mensualmente? 1 más 1 dividido 12 a la 12. Lo estás viendo en la 2.61. ¿Y qué otros decimales tenemos? Lo voy a hacer por mí. Muy bien. Hagámoslo ahora diariamente. Entonces esto es uno de los problemas más fascinantes. Creo que la clase de mañana voy a tener que volver a empezar con este problema. Diariamente tenemos 360 o 365 días al año. No afecta en nada el análisis. Entonces, ¿aquí cuánto dinero vamos a tener al final si cada día les están dando intereses? Pero ¿qué tanto? Bastante más. No es tanto más si por minutos es 2.71. ¿Cuándo te salió, María André? 2.71. No, es por minutos. 71.45. Sí, y se quedó 45. Sí. Ok. Entonces, pues ahora que nos vamos por segundo, minuto, o nos vamos por el extremo, vámonos por segundo.
Ahora este número es bien difícil de encontrar. Yo, ¿cuánto es 365 por 24 por 3600? Lo podemos redondear al millón más cercano. Ajá. Bueno, vamos a decir que es aproximadamente 30 millones. Entonces aquí la tasa de interés se vuelve periódica, se vuelve ínfima. ¿Y qué número les queda? Creo que Juan Pablo nos los dio. 2.71.82. Entonces cada vez van ganando menos. Entonces resulta que si lo componen al microsegundo a una unidad de tiempo inmediata, este número 1 más 1 a la n es igual al número e. Entonces el banco al final utiliza el número e para calcular intereses compuestos de manera continua y se evita todo este relajo. Entonces, esto es casi por definición. Si quieren encontrar más decimales del número e, lo que tienen que hacer es ir metiendo números más y más grandes. O sea, E es el número del interés. Sí, al final si les ponen interés continuo van a ganar E. Lo único es que yo creo que les van a robar las milésimas y millonésimas de centavos. Pero si son personas que tienen $1 millón, Pero mire, aquí les dejé el laboratorio 6 y 7.